Bienvenidas, vamos a trabajar sobre los temas, sobre los temas eh, este, que se propusieron. Así que no sé si quieren comenzar con una participación, alguna participación, ¿no? Recuerden que estoy tomando sus participaciones. Estoy tomando sus participaciones y asistencias. Entonces, les decía yo que para esta última clase, después de esta ya tuviera yo sus calificaciones. ¿Sale? Entonces, bien, ¿alguien quiere comenzar? ¿No? Yo, Adelante, Gise. nada más que se escucha un ruido aquí afuera que están no sé qué haciendo, la verdad. Ok, no te preocupes. Bueno, con respecto a para qué se evalúa o la Ujú, importancia de la evaluación, pues creo que ese tema ya lo habíamos visto anteriormente, pero creo que también pues sigue siendo importante que recalquemos que la evaluación en el ámbito pedagógico no se debe tomar como, pues sí, una manera de acreditar o calificar a los alumnos, ujú, sino más bien saber en qué medida les está ayudando, digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje que se está realizando ujú, y qué es lo que podemos mejorar en esa cuestión a nivel pues ya como institución o como pues sistema. ujú, eh, pues una evaluación nos va a servir para identificar qué se está realizando en las instituciones, ujú. eh, los procesos que se están iniciando y pues saber en qué medida van a ayudar a la mejora en la calidad educativa. Ok. Y pues más que nada, al inicio de cada proceso, de cada proyecto que se tiene, pues realizar una evaluación que nos permita saber en qué situación está la institución y qué podemos hacer para pues llevar a- por buen camino, digamos, las acciones que se van a realizar. Se debe Ok. realizar pues también durante todo este proceso una evaluación para pues brindar una retroalimentación y al final para saber en qué medida pues se cumplieron los objetivos que se plantearon. Ujú, Entonces, pues visto de esta manera, pues la evaluación nos va a servir para eso, para tomar o recabar evidencias que nos ayuden a tomar decisiones que propicien pues, la mejora en la calidad educativa. ok. Eh, con respecto a la otra lectura, Ok. nos mencionaba algo de que, pues, al hablar de administración, pues, era inevitable hablar de lo que es, pues, la gestión Ajá. educativa, ya que, pues, la gestión educativa abarca todos los aspectos relacionados con la educación. Ok. Eh, a ver, permítame. Sí. Ajá, bueno, todos los aspectos relacionados con la educación. Sin embargo, pues sí había como ciertas diferencias entre lo que era administración y lo que es, pues, la gestión educativa, Ujú, ya que, pues, la administración se va a enfocar o va a ver a las instituciones como una empresa que brinda un servicio ajá. y la gestión no, la gestión es un poco más humanista, es decir, toma en cuenta todas las acciones a todos los integrantes de dicha institución o de dicho sistema que pues involucra. Ujú. No, se me fue el internet. Dios mío, no puedo creerlo.
Vamos, vamos. Llega internet. Y las acciones que se realizan para poder, pues, de esta forma, mejorar la calidad en cuestión educativa. Eh, Ok. ¿Qué más? Este, nos mencionaba que la gestión, pues se va a encargar tanto de lo administrativo como la parte, eh, pues sí, de la interacción, de las acciones, de que, pues de toda la gestión, de Ujú, todo el manejo de recursos, así como de todos ujú, los participantes de la comunidad educativa, las acciones que llevan a realizar actividades, también la planeación de ciertas actividades, el monitoreo de esas actividades, así como el análisis y el seguimiento ujú. y también pues la publicación de ciertos resultados. En general también esta parte de la gestión educativa se va a encargar de pues el ámbito pedagógico, Ujú. ya que va a brindar los recursos pues necesarios para que pues los alumnos puedan eh, y los docentes también puedan llevar a cabo una práctica eh, pues adecuada y que los alumnos puedan aprender. Ok, ok. Muchas gracias, Gise. Bueno, podría decir, bien, eso es todo por la clase de hoy. Porque realmente avanzaste mucho en esto que nos explicas, sobre todo con esta parte de la evaluación, ¿no? ¿Cuál es el verdadero motivo de la evaluación? Que como bien lo comentas, ya lo hemos visto infinidad de veces, pero sigue siendo muy importante porque no se encuentra todavía esa forma correcta de hacer una evaluación, ¿no? Hacia otra persona. No podemos evaluar realmente a otra persona, ¿no? Siempre las evaluaciones son subjetivas. Y también haces muy bien hincapié con respecto a esto de la administración educativa con respecto a la gestión educativa. Desde el punto de vista de la lectura, la administración educativa está por debajo de la gestión educativa. ¿No? Que son dos cosas totalmente diferentes en este sentido, aunque, bueno, en lo real, la administración es donde se realiza la gestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, no las pongamos una abajo de la otra, sino pongámoslas en el mismo nivel, ¿no? Y también diferenciar que es cierto que dentro de la administración se vuelve mucho menos humanista, ¿no? Porque se dedica a administrar recursos, ya lo hablábamos, ¿no? Y en ese sentido, digamos que la gestión educativa es la que busca la manera de adquirir esos recursos, ¿no? Ya lo iremos viendo ahorita en la lectura. Muchas gracias, Gise. Muy buena tu participación. No sé si alguien más quiera dar algún comentario, alguna participación. Este es el momento. Adelante, Avi. Te escuchamos. Um, bueno, pues es que hace rato me dio risa porque sí tenía razón. Creo que Gise dijo muy, bueno, dio una buena participación, creo que ¿Sí? abordó muy bien el tema. Este, pero pues sí, nada más decir que pues tiene razón. Eh, la, la evaluación pues ya la vemos pues diferente. Ujú. Creo que ya todas tenemos esa misma este, Visión. perspectiva de lo Ajá. que es la evaluación, Ok. que pues no solo es para acreditar la materia, sino ver pues las necesidades que tenemos en cuanto al conocimiento, es decir,
pues lo que nos hace falta aprender. Ujú. Y pues sí, nada más. Ok, muy amable, Avi. Gracias por tu participación. Bien, no sé si alguien más quiera participar y si no, comenzamos con la lectura. ¿No? Muy bien. Bueno, hablemos entonces de... Joana, adelante, Joana. Pues, como lo comentaron mis compañeras, Ajá, en la sesión 3 era una lectura que ya habíamos leído anteriormente ajá, y pues está centrada en el objetivo de la evaluación y mejorar, ver las deficiencias que tiene tanto puede ser el modelo como educativo y en la misma aula y el aprendizaje que tiene el alumno. ajá. Y por ejemplo, en la segunda lectura nos habla, como dice mi compañera, sobre lo que es la gestión y la administración dentro de de la educación, en el sentido de ir pues, manejando y haciendo el proceso de los recursos. Y eso pues nada más es como para mí lo que es una lectura y eso es lo único que Ok, creo que más rescaté y eso es ok, muchas gracias, Joana. Muchas gracias. Bueno, ahorita hago una acotación, ¿sale? Recuerden que las anotaciones que me enviarán con respecto a lo que les he pedido son las anotaciones que hacemos de la clase, no las anotaciones que hacemos de las lecturas. También son válidas, pero esas sirven para hacer el trabajo o los trabajos correspondientes a las mismas lecturas. Es decir, las anotaciones que me deben de enviar para ser tomadas en cuenta aquí son las que hemos hablado con respecto a la participación de Gise, a la participación de Avi, de Joana o a la propia participación de un servidor. ¿Sale? Es decir, todas aquellas anotaciones o todos aquellos datos que ustedes hayan tomado precisamente en la clase. ¿Sale? ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de hacernos, digamos, en este sentido, pues personas que podamos, digamos, este, rescatar algunos conceptos de lo que hemos estado hablando. ¿Sale? Bueno, cerrando ese paréntesis o haciendo esa acotación, vamos entonces a entrar en la materia. Recuerden que si quieren participar pueden alzar la mano o pueden también participar en el chat, ¿no? O abrir el micrófono y participar. Bien, entonces, como bien lo comentaba ya su compañera Gise y acertadamente todas lo comentábamos, em, la evaluación precisamente es algo que es muy difícil de hacer, ¿no es cierto? Es decir, no podemos evaluar a una persona o a otra persona de acuerdo a concepciones subjetivas. Es por eso que hay ahora muchas herramientas que también son técnicas y que tampoco te da el 100% o la certeza de que el alumno o la alumna conozca, ¿no? O aprenda. Es decir, si, si yo tratara de evaluarme a mí mismo, ¿qué es lo que utilizaría? ¿Cuáles serían las herramientas que utilizaríamos para evaluarnos? ¿No? A lo mejor una lista de cotejo, una rúbrica, un examen, un proyecto. ¿Qué es lo que yo utilizaría para evaluarme a mí misma? Es más, hagamos esta introspección. Yo me pongo en este preciso momento
aquí y en el ahora, pero retrocedo en todo el proceso educativo que he tenido desde que tengo memoria, ¿no? Y me evalúo. ¿Qué calificación tendríamos? ¿Qué calificación me pondría? ¿No? Ahora, ¿con respecto a qué me estoy evaluando? ¿O con respecto a quién? ¿No? Es decir, si yo me evalúo con respecto del preescolar a la primaria, obviamente sí hay un salto, ¿no? En ese sentido, ¿por qué? Porque se ve que eso aprendido en el preescolar se aplica en la primaria, ¿no? ¿En qué porcentaje? Bueno, aún no sé en qué porcentaje porque sería poner algo cuantitativo y esto cuantitativo no quiere decir que sea malo, simplemente quiere decir que te encasilla en un espacio de rango de calificación, ¿no? Y que nos da quizás una idea de cuánto es lo que sabe la otra persona, ¿no? Que puede ser que muchas de estas personas sepan más de lo que hacen. Por ejemplo, no sé si les comenté de el libro de Ulises 2300, que era un chamaco muy inteligente, manejaba matemáticas muy avanzadas y libros muy avanzados, y sin embargo en la escuela solamente se delimitaba a pasar las materias con 7, con 8, con 9. Es decir, él escogía qué quería sacar en cada una de las materias. No era, digamos, el tipo sobresaliente, ¿no? En ese sentido, quizás este muchacho, este Ulises, sabía más que los profesores, ¿no? Pero sin embargo, los profesores le ponían una calificación, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿cómo calificamos? ¿No? Ahora, lo que decía Gise en su momento es que ahora vemos, y Abby, ahora vemos este sentido de calificación o este sentido de evaluación con otros ojos, de otra manera, que ya no lo vemos como para pasar o no pasar a una persona, sino en este sentido de evaluar las capacidades o tener una vaga idea de las capacidades de la persona o del sujeto, del estudiante o de la estudiante, ¿no? Es decir, evaluar o evidenciar las capacidades o las competencias que tiene un estudiante o una estudiante y en ese hacer evidente nos vamos a dar cuenta cuáles son las necesidades prioritarias que se deben atender, ¿no? Desde esta perspectiva educativa, ¿no es cierto? Es decir, quizás si evaluamos con respecto a las sumas, quizás el problema del niño es que le sabe muy bien a las sumas de una cifra, ¿no? Pero las sumas de dos cifras ya no las entiende muy bien, entonces no las hace correctamente. ¿Qué hacemos? Pues evaluamos o evidenciamos con esta evaluación, ¿no? Esta necesidad educativa y entonces vamos y trabajamos sobre ella. Buscamos ciertas estrategias para que él pueda comprender el concepto de suma, el concepto de resta, o el concepto de multiplicación o de división con una, dos o más cifras, ¿no? Esto también tiene que ver un poco con este proceso de cambio de evaluaciones, ¿no? Y con este proceso de tecnologización, no, bueno, con este proceso de incremento de la tecnología, ¿no? Que nos ha permitido hacer las cosas mucho más sencillas. Por ejemplo,
¿Cómo puedo evaluar yo el aprendizaje de ustedes a distancia? ¿No? Por medio de sus trabajos, por medio de sus participaciones, por medio de las argumentaciones. Es decir, sí hay formas de evaluar a distancia utilizando la tecnología, ¿no? Muchos estamos utilizando la tecnología haciendo las cosas que ya de por sí hacíamos, ¿no? Digamos, de manera tangible, es decir, haciendo exámenes, evaluaciones, etcétera, etcétera. Ahora lo estamos pasando a la tecnología. Hay una innovación tecnológica ahí, porque ahora el examen ya no es escrito, ahora sigue siendo examen con las preguntas y todo eso, ¿no? Pero ahora en digital. Ahora, antes tenías que esperar que el profesor calificara, ¿no? Y te daba tu calificación después de una semana y ahora no. Ahora, en el mismo examen ya trae respuestas predefinidas, ¿no? Y entonces ya te da una calificación también, ¿no? No es No es malo, digamos, pero no te da esta posibilidad entonces de ver si realmente el joven o la señorita han aprendido realmente la materia. Bueno, no crean que están ahorcando a mi sobrino, de por sí así hace. Bien, entonces, ¿cómo podríamos evaluar en este caso, digamos, este trabajo a distancia? ¿No? Bueno, por ejemplo, Gise, todos coincidimos con Gise, ¿no? Es más, yo podría decir, yo les dije en tono de broma o en son de broma que, bueno, pues ya se acabó la clase, muchas gracias por venir. Gise ya nos las explicó toda completamente, ¿no? Nos vemos la próxima clase, ¿no? Es decir, todas coincidimos que ella comenzó y empezó a dar una explicación amplia de lo que ella comprendió con respecto a las lecturas que hizo. Claro, tomando en cuenta qué es lo que hablaba la lectura, ¿no? Y en ese sentido se hace una evaluación, ¿no? Es decir, ¿cómo me doy cuenta que el otro tiene conocimiento? Bueno, pues en el sentido de que yo realice una conversación cualquiera que ésta sea, y esta conversación versa en argumentos, en una buena lírica o una buena bagaje lingüístico, es decir, que que puede argumentar todo lo que está diciendo, ¿no? Y que toma autores y que debate y que levanta la mano y que no está de acuerdo con algo, pero además lo argumenta, que no, que tiene sus propias opiniones, es decir, que ya se está formando una opinión personal, ¿no? Y defiende esa opinión, ¿no? O defiende eso que ella o él piensan. En ese sentido, yo me doy cuenta que es una persona que está realmente aprendiendo, ¿no? Es decir, si alguien viene, ¿no? Si alguien viene a hablar de evaluación con ustedes, ¿no? Y les dice que la evaluación tiene que ser de tal o cual, ¿no? Que debe de ser para que se pueda demostrar que el niño o la niña van a pasar la materia, ¿no? Que se debe de demostrar con algo tangible, ¿no? Como por ejemplo un examen, como por ejemplo una rúbrica, como por ejemplo una lista de cotejo, como por ejemplo ciertas cosas puntuales dentro de un mapa conceptual, tomando en cuenta una lista de cotejo, es decir, estandarizando procesos, ¿no? No digo que esté mal, simplemente digo que intentamos hacer algo visible. ¿Para qué? Para que no venga Gise después y me diga, oiga, profe, yo necesito, no me calificó bien, ¿no?
Porque aquí en su rúbrica dice que debe de tener presentación el ensayo, que debe de tener una introducción el ensayo, que debe de tener un desarrollo el ensayo, que debe de tener una conclusión el ensayo, que debe tener citas bibliográficas. Y mire, todo está bien. No, pero es que no me argumentaste en tu ensayo, es que tu introducción no fue la correcta, es que mucha argumentación podría ayudar. Bueno, y el alumno podría decir, sí, ok, pero usted nunca puso en la rúbrica que pusiera eso, ¿no? Entonces yo merezco el 10 que dice aquí la rúbrica que debo de tener, porque nunca especificó. En ese sentido, se justifica el hacer otras actividades. Es decir, en ese sentido, tratamos de ayudarnos para justificar ante el alumno, ante el padre de familia, ante la institución, ante la SEP, que el alumno tiene una calificación, ¿no? Adelante, Gise. Como, bueno, un poco de lo que mencionaba sobre la calificación de lo de escrito que nos pidió empezar a realizar. Ajá. Mencionaba una parte de la calificación donde pues no se debe de cierta forma demeritar esa calificación, sino que es un complemento, o mi idea es de que es un complemento o algo que va a brindar una prueba con respecto a lo que tú puedes o sabes o tienes algún tipo de conocimiento, como lo dicen, a lo mejor un 10 no te va a decir, sí tiene ese conocimiento, o un 8 o un 5 no te va a decir que pues no sabes nada, sino que una calificación va a ser parte, digamos, de un proceso o de un requerimiento por parte de lo que es el sistema, para pues, saber que pues el alumno transcurrió o pasó o cursó determinado grado de estudios. Entonces, como usted lo menciona ahorita, ¿no? De que es o sea, es una evaluación o se da una cierta calificación para brindar evidencias de lo que se realizó, pero pues una calificación no te va a decir si lo tienes, si tienes el conocimiento o no lo tienes. Entonces, es parte de, pero no sería lo más importante, sino que, como ya lo había mencionado, ya sabemos, pues es el aprendizaje. Ok, tal cual, como les digo, pues gracias por venir a la clase. Muy bien, Gise, es tal cual lo que dices, ¿no? Es decir, es cierto, necesitamos demostrar de alguna manera que el alumno pasó o aprobó o tiene los conocimientos de tal espacio, de tal grado, ¿no? Pero finalmente una calificación no te define, ¿no? Como bien lo decías. Burocráticamente sí se tiene que demostrar porque eso es lo que se pretende hacer. Pero, ¿cuánta gente hay que no ha ido a la escuela? ¿No? Yo conozco a ingenieros, o al menos de oídas, conozco a ingenieros que han pasado toda su vida estudiando y se van a trabajar a, digamos, a Pemex. Y conozco de oídas también a gente que nunca estudió, que no tiene más que la primaria, ¿no? Nunca estudió una ingeniería y está de jefe de los ingenieros, ¿no? No porque alguien de compadrazgo, no, sino en el sentido de que esta persona sabe tanto o más que los ingenieros que estudiaron, ¿no? Y entonces ahí no se justifica una calificación, ¿no es cierto? Ahí se justifica el conocimiento, porque ni siquiera una carrera, digamos, se justifica. Alguien que no tenga una carrera no significa que no sea un buen arquitecto, porque a lo mejor él aprendió con un arquitecto y entonces tiene los conocimientos básicos. O un ingeniero puede ser muy ingeniero, pero puede estar arriba de él una persona que realmente sepa porque ha estado en la experiencia, ¿no? La escuela ha sido la experiencia. A lo mejor cuando llegó a Pemex no sabía mucho, pero aprendió y aprendió y aprendió de los que sabían y ahora su conocimiento es igual. O ya se me fue el internet.
Ah, Dios mío. Vamos. Denme un segundito, señorita, se me acaba de ir el internet. Espero que regrese prontito. Denme un minutito. Parece changuito. Ahí está, ya. Voy a seguir dando clases, ¿eh? Vamos, conéctate. Yo mando mensaje, ¿no? Ok, una disculpa, ya estoy por acá. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, Ok, profe. ok, gracias. Ahorita les doy las participaciones que, este, a las personas que están levantando la mano. Nada más les decía que posiblemente una persona que no ha estudiado pueda saber más de una persona que ha pasado toda su vida en digamos, en la escuela, ¿no? Entonces ahí también se justifica que la calificación no precisamente tiene que ver con el conocimiento. Creo que quería participar Gise y luego Avi, pero creo que levantó la mano primero Itzel. Adelante, Itzel. Bueno, realmente retomando todo lo dicho, de mi parte, pues sí me agrada en esta cuestión que en estos tiempos pues se vaya más especificando lo que realmente es evaluar, ya que pues regularmente se venía evaluando a lo que era la educación tradicional, ¿no? El de pues Sí. si tienes 10 eres inteligente, si tienes 5 no eres nadie, pero pues Ay, ay, es vengan. importante, bueno, sí tomar nosotros, por ejemplo, en esta generación, realmente el significado que es evaluar, el no irnos que, como dice mi compañera, como comenta usted, que una calificación sí es necesaria para justificar Ujú, realmente, ok. pero no es del todo. Entonces, yo creo que es muy importante que todo esto pues lo sepamos todos los educadores, Ujú, ya que pues a veces cometen el error de implementar todavía esas estrategias, ¿no? El de simplemente una calificación, pues lo dice todo. E incluso pues también para que, bueno, implementemos eso y podamos reforzar en lo que realmente pues les hace falta aprender el alumno, porque antes regularmente pues daban sus observaciones, pero ahí lo dejaba, ¿no? El del ujú, niño le falta leer, pero no decían o métodos, estrategias en el cual el niño podía aprender a leer o en cuestión de escritura. E incluso, pues también, no todos, como usted le comenta, no todos somos buenos para una cosa o no claro. somos buenos en desarrollarnos en las matemáticas, académicamente, otros somos buenos expresándonos, otros somos buenos en cuestión de educación física. Ujú, Entonces yo creo que cada niño es diferente, cada niño se desarrolla en diferentes áreas, simplemente es tener esa observación, esa evaluación y pues sí, tener esos métodos para poder apoyarlos. muchas gracias, Itzel. Comentas muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, esta diversidad de aprendizajes, ¿no? Es decir, no todos somos buenos para algo, ¿no? Posiblemente podemos ser muy malos en la escritura, escribir bien horrible, ¿no? Que ves la letra y dices, no, ¿qué es eso? Pero argumentando somos muy buenos, ¿no? Haciendo cosas. Por ejemplo, Albert Einstein, ¿no? Daba clases en la universidad y no se vestía correctamente, ¿no? Iba todo desgreñado, parece que lo habían espantado, con su sombrerito, mal vestido, ¿no? No se vestía correctamente, no tenía esa habilidad. Sin embargo, fue uno de los grandes genios de nuestra generación, ¿no? O de nuestros tiempos.
En ese sentido es importante como estar precisamente en esa observación de para lo que es bueno el niño y la niña, ¿no? Claro, esto tiene otras cosas en contra, ¿no? Por ejemplo, esta idea, digamos quizás no tan nueva, de la calificación versus conocimiento, seguramente van a encontrar mucha gente y sobre todo gente que tiene viejos paradigmas con respecto a la educación, ¿no? Que no va a estar de acuerdo con ustedes, pero que en ese sentido nosotros, ya con toda esta argumentación que tenemos, podríamos demostrar que efectivamente es más importante el conocimiento que la calificación en sí. Muchas gracias, Avi, adelante. Avi, adelante, ya. Ay, creo que, bueno, es que mencionaron partes importantes que tenía yo Bueno, coméntalas. Bueno, ahí ya yo les escritas recomiendo. para decir, pero pues sí, nada más sería hacer como eh, marcar esa parte de que pues sí, o sea, hoy en día es importante la... Ya no te escuchamos, Avi. ¿Sigues por ahí? Bueno, en lo que se prepara Avi, no sé si dice, ¿quieres comentar algo? Pues, bueno, con respecto a lo que decía mi compañera, ¿no? Y lo que mencionaba también usted, ¿no? Donde, pues, los paradigmas que se tienen con respecto a lo que es una calificación o con respecto a lo que es la evaluación, pues influyen mucho en cómo se ve y cómo se maneja, pues, lo que es la evaluación en este momento. Porque, pues, hay maestros y hasta estos tiempos siguen existiendo esos maestros porque me ha tocado, de cierta manera, platicar con diversos maestros que llevan años dando clases y es como de que ven a la calificación como pues algo, eh, pues sí, lo más importante que el conocimiento, ¿no? Como ya lo mencionábamos, es como una prueba para ellos demostrar que pues están haciendo un buen trabajo. Y pues desde esa perspectiva pues es un poco pues erróneo ver a la evaluación como eso, ¿no? Como solo una herramienta que va a darme o seguir dándome mi trabajo, ¿no? El trabajo. Y como menciona Itzel, no todos los niños tienen las mismas capacidades, son completamente diferentes y pues no se puede establecer una calificación como como si fuéramos robots o Exacto. una fábrica que va a sacar a todos los niños en un proceso de producción a todos iguales, porque pues nunca va a ser así. Entonces, pues no se podría, de cierta forma, como lo mencionaba usted al principio, de pues hacer una evaluación así, porque solo se estaría estandarizando de una manera que todos supieran lo mismo, de que todos hicieran lo mismo, pues sin saber que las cualidades o las habilidades de cada niño pues es diferente. Entonces no podemos ver a esta parte de la educación como una empresa que va a fabricar individuos que van a saber hacer lo mismo en todo momento. Entonces, pues no es algo adecuado ver a la evaluación de esa forma. Entonces,
se tiene que cambiar desde el paradigma de los profesores, de la misma sociedad, de los padres de familia, porque también ellos influyen mucho en que tienes que sacar tanto en el examen y estudia para el examen, porque si vas a reprobar, ¿qué vas a hacer de tu vida? Entonces todo eso va a influye en cómo nosotros vemos la evaluación y pues a una calificación. Ok, mucha razón en lo que comentas, ¿no? Es decir, no somos robot, no estamos en una línea de producción, no tendrían por qué ajustarnos a ciertas medidas, aunque ese es el pensamiento que se está intentando cambiar ahora, ¿no? Porque pues estábamos en una escuela donde te imponían los conocimientos técnicos para que salieras técnicamente preparado, aunque cognitivamente no preparado, ¿no? Es decir, em, que pudieran sacar todo el provecho de ti sin la necesidad de que tú fueras independiente o pensante, ¿no? Lenin decía, necesitamos idiotas útiles, ¿no? Es decir, necesitamos gente que puedan hacer las cosas, pero que no se puedan defender. En ese sentido, no podemos seguir estandarizando, necesitamos dejar la libertad al alumno de que invente, de que haga, de que piense, de que crea, de que descubra por él mismo las cosas que quiera descubrir. Gracias, Gise. Adelante, Avi. Espero que ya me escuchen. Sí, ya, ahora sí ya. Bueno, aquí se mencionó una parte, bueno, que me pareció pues muy importante. Mencionó que, pues, bueno, que actualmente igual muchos maestros se siguen basando en pues en la educación tradicional. Y, por ejemplo, a mí me tocó un maestro en la secundaria que por ejemplo, veía que a un alumno le hacía falta, no sé, aprender tales cosas y nos hacía una evaluación a todos, ¿no? Y a lo mejor era el único que no, pues, carecía de ese conocimiento, entonces nos volvía a hacer la evaluación a todos y y pues yo digo que ahí es cuando entra una evaluación individualizada, ¿no? O sea, si ves que tus alumnos o la mayoría pues tienen ese conocimiento, pues te enfocas más en el alumno que no lo tiene, ¿no? Entonces, no sé, es importante eso también. Ok, fíjate que ahorita que estabas comentando eso, pensaba que a lo mejor en ese sentido de no evidenciar al alumno, por eso es que le ponía la evaluación a todo mundo, ¿no? Claro que si yo fuera el alumno, digamos que si yo fuera parte de esos alumnos y yo sí tengo ese conocimiento, pues sería hasta chocante para mí volver a hacer el mismo examen o la misma evaluación. Y ahí quizás sí tendría que haber buscado otra alternativa donde pudiera trabajar más propiamente con el alumno, ¿no? O con la alumna en cuestión, ¿no? Y en ese sentido nosotros ir avanzando también, ¿no? Muchas gracias, Avi. Itzel, adelante. Pues realmente no sé, bueno, como estábamos hablando en la vez pasada, yo creo que esto de la evaluación ya viene desde las organizaciones educativas, bueno, las que están a un poco más nivel alto que los docentes. Es por eso que los docentes yo creo que siguen esa estructura. Por ejemplo, no sé, cuestión de la evaluación de Planea, eh, no estoy, bueno, ya analizando todo esto, puedo decir que pues no estoy tan de acuerdo, ya que recuerdo que cuando llegaba esa evaluación en los tiempos de primaria, secundaria, que era donde más creo que Se aplicaban. aplicaban, nos ponían a estudiar a todos una semana antes, Ujú. ¿no? A lo mejor lo que no habíamos visto en 2 meses, nos querían meter toda esa información en esa semana, porque Sí. los maestros estaban tan preocupados que pues la calificación, o sea, era un solo, que era lo de la institución. Ujú, Entonces realmente una calificación hablaba supuestamente la calidad educativa que ujú. tenía esa institución. Es Es correcto. por eso que a nosotros nos metían
como de un jalón esa información y pues era obvio que por más que si no pudieron hacerlo 2 meses antes, pues no Exacto. iban a poder en una semana. Entonces, pues sí, entonces como que esa estructura viene desde organizaciones así más, lo que es la SEP, ¿no? Tiene Sí, esa estructura. Yo siento que también pues han venido como cometiendo sus pequeños errores, ¿no? Estaba sí. en una etapa, bueno, donde supuestamente los alumnos que salían con mayor calificación se les entregaba pues una pequeña recompensa, se le puede decir, ¿no? Ujú, Entonces ese es ahí donde pues los alumnos, como regresamos a lo mismo, que realmente no se desarrollaban académicamente, pues se desanimaban, o sea, decían, no, pues, ¿para qué no? Y es donde etiquetaba, ¿no? Poníamos esa etiqueta, el de, pues, sacaron 5, ¿no? No ujú. saben nada, son unos burros, no sé, hasta los Sí, maestros realmente ya ni les querían, yo creo que hacer caso por el simple hecho de decir claro. que pues no, no. Entonces Sí. sí, como viene eso, muy, bueno, estoy desacuerdo en eso. Sí, fíjense hasta qué momento nos estamos dando cuenta de eh, pues esa terrible situación, ¿no? Esa terrible situación en el sentido de que, pues bueno, cómo los alumnos van a ir por un conocimiento si lo que se está provocando desde los propios profesores y desde las instituciones más arriba que los profesores, es una calificación, ¿no? Que ahora nos damos cuenta que pues efectivamente no servía de nada, ¿no? ¿Para qué me pongo a estudiar una semana antes, ¿no? Si no puedo, si de por sí no me voy a aprender todo eso una semana antes. Ahora también en este sentido de el aprendizaje, el profesor o la profesora tenía forzosamente que terminar una digamos, el temario total de la materia, ¿no? Y entonces tenía que ir, pero sí, muy, muy, muy rápido. Y los que se quedaban. Y entonces llegaban al final, ¿no? Llegaban al final, 2 o 3 o 4, que sí acababan bien todo, pero la mayoría se había quedado desde el principio, ¿no? Y no por la baja capacidad de los alumnos, sino por la rapidez en la que el profesor o la profesora daba sus clases, ¿no? Es decir, como diciendo, yo enseño todo, cumplo con lo burocrático y lo demás, pues bueno, pues los muchachitos no tienen la capacidad de avanzar al ritmo de los demás, pero ese es un gran problema y además éticamente ni siquiera está correcto. Ahora también pongamos la otra parte. Si no terminas en ese sentido, eh, pues también te haces a una sanción, ¿no? Adelante, Gise. ¿Quieres comentar algo, Gise? Sí, Adelante. bueno, escuchando lo que comenta la compañera Excel, a Ujú, mí me tocó en la primaria, pues realizar este tipo de pruebas y en ajá, la secundaria también, porque en la secundaria igual pasaron este tipo de prácticas donde pues los profesores, no ve que me parece que se dividía en 2 días la ujú, prueba sí, planea o de enlace. enlace. Entonces, los maestros trataban de ver todas las preguntas que pudieran de el primer día, Ujú. todas las preguntas que pudieran para el segundo día, y al segundo día te daban Las respuestas, ¿no? las Te apoyaban. respuestas. Sí, sí. Ajá. Entonces digo, bueno, ok, a lo mejor nosotros como chavos, bueno, yo más en la secundaria, en la primaria, pues realmente no tenía conocimiento de nada, Ajá. pero en la secundaria ya siendo un poco más consciente de todo, dice, o sea, ahora sí, qué tipo de prácticas están haciendo? Y pues realmente en lugar de que nos motiven o que a lo mejor no aprendamos o no veamos todo lo que se tenga que ver en un, pues en un periodo, este, sino que todo lo que se alcance a ver sea
significativo para Ajá, nosotros, ¿no? de calidad y Entonces, demás. bueno, yo ya teniendo un poco más de conciencia, pues yo ya veía ese tipo de prácticas Ujú, mal. Eh, Recordé también que con un maestro en la primaria, digamos que todo el grupo hubo como un vínculo con el docente, bueno, con el ujú, maestro, ujú, que hasta la fecha lo seguimos recordando. ajá, Entonces, digamos que el curso que tuvimos con él pues fue muy, bueno, fue muy agradable de cierta forma. Entonces, no sé a qué se deba, no sé si aprendimos más, no sé si no, pero hubo una prueba de estas, no recuerdo cómo se llame, donde cambiaban a los maestros, porque los de enlace normalmente ahí estaban, ujú. pero no sé qué otra prueba era o si era de enlace o no sé. Enlace, PISA y ese tipo de pruebas. Bueno, no sé, el punto es que nuestro profesor pues iba a intercambiar, hacer el examen a otro grupo o algo así, me parece. Entonces a nosotros, no sé qué hubo de donde nos vetaron, o sea, como que al grupo completo fue vetado porque las calificaciones habían salido bien, que Ajá, la mayoría había salido bien. Sin embargo, es como de, en ese momento no nos dieron, no nos pasaron el papelito de las respuestas, no ujú, nos sí, dijeron, sí. este, pues aquí están las respuestas, no, nada, no nos pusimos de acuerdo, no hicimos acordeones, no, nada. Entonces, de cierta forma vetaron al grupo porque no, pues sí, habíamos tenido calificaciones altas. Y dijeron, no, que cómo era posible, que, o sea, cuando ni siquiera pues había hecho pues mala práctica o una mala evaluación o trampa en la evaluación, no sé cómo se llama. Entonces, como dice Itzel, ¿no? Viene Ujú, como todo desde un sistema donde claro. dices, Dios mío, o sea, por ejemplo, le digo, cuando sí hacían trampa, no le decían, Sí, pues no había repercusiones y cuando realmente, pues sí mejoró nuestro nivel, digamos, de educativo, conocimiento o lo que, cognitivo. ajá, pues hacen este tipo de como, pues sí, reprimenda, se podría decir. Sí, represión. Ujú, porque pues prácticamente, este, pues sí, no tomaron en cuenta nuestras calificaciones o nuestro aprendizaje, digámoslo, en ese momento. Entonces, pues ahí se le da como una importancia, una sobrevaloración a la Ujú, calificación, cuando sí, no debería ser así. sí, sí, sí. Es que ahí nos damos cuenta, con esta historia, nos damos cuenta cómo esto, específicamente estas evaluaciones, estos exámenes, lo único que tratan de demostrar es precisamente la ignorancia, ¿no? Es decir, ya sabemos que son ignorantes, pero para que ellos se den cuenta que son ignorantes, vamos a ponerles un examen, ¿no? Y ese examen tiene cosas que son cosas que se han estudiado y que se han estudiado, pero no en nuestros contextos, sino que vienen desde otros países, ¿no? Y claro, la educación en otros países a los mismos niveles es superior. ¿Por qué es superior? No porque sean mejores a nosotros, sino porque hay más inversión en la educación, ¿no? Es decir, imaginemos la educación en nuestro país con apenas un 5% del PIB nacional, ¿no? Es decir, es muy poca la inversión. Ahora, de ese 5%, el 4% se queda en las altas esferas, pues ¿cuánto nos toca a nosotros? A docentes, alumnos, infraestructura, etcétera. En ese sentido también la administración. Y para justificar que no nos merecemos esa educación, pues entonces se hacen este tipo pues de evaluaciones, ¿no? Que eventualmente nosotros iríamos mejorando si no fomentáramos también como docentes esas malas prácticas. Pero ¿por qué las fomentamos? Pues precisamente porque queremos quedar entre las mejores escuelas en el sentido de calificación, ¿no? Porque tenemos esa idea de calificación versus aprendizaje. Claro que estas nuevas generaciones que se están formando en la pedagogía, estamos comprendiendo entonces que la calificación vale un carajo, ¿no? No significa nada. Que quizás yo
saco puros dieces en la licenciatura y cuando voy a aplicarlo a algún trabajo real, esos dieces no me sirven para nada porque en realidad no los sé aplicar en la vida real, ¿no? O puedo ser un muchachito de 7, ¿no? De 8 y sin embargo tener un conocimiento mucho más amplio. Es decir, puedo ser una persona que no tiene conocimiento alguno que se justifique mediante un papelito que diga que soy algo, sin embargo, al demostrar soy algo. En el sentido cognitivo, ¿no? Ahora, eso trae otro problema. En este sentido, sí es cierto que el papel en nuestro país todavía vale mucho, ¿no? Es decir, yo puedo ser informático y alguien puede ser también informático en el sentido de que estudió por su cuenta y sabe mucho, ¿no? Pero como yo tengo el papel que dice que soy licenciado, dos cosas. A mí me pueden pagar más, aunque el que sepa es mi subordinado, ¿no? El que haga toda la chamba es mi subordinado y a él le pagan menos porque no tiene el papelito. O yo empresa digo, pues ¿para qué quiero un informático que le tengo que pagar como licenciado? Mejor le pago a este como técnico, ¿no? Y me hace toda la chamba de todas maneras y yo me gano una lana, ¿no? Es decir, por desgracia estamos en nuestro país todavía con estas prácticas que no deberían de suceder. En consecuencia, nosotros debemos de demostrar nuestro saber, nuestra valía y no estar trabajando, digamos, de a gratis para otro, ¿no? Sino demostrar que podemos hacerlo y que podemos, que no forzosamente tiene que estar demostrado mediante un documento, ¿no? Entonces, en ese sentido, la evaluación, ¿no? Y ya que estamos en esto de la evaluación para ir como cerrando con el segundo tema, precisamente la gestión educativa tendría que ver con este ejercicio de exigir, ¿no? A esta administración educativa dentro de las políticas educativas nacionales que precisamente se cambien estos paradigmas, ¿no? La evaluación solamente como medio para tener una vaga idea, ni siquiera es una idea clara, es una idea vaga de dónde está cada uno de nuestros alumnos. ¿Por qué evaluar con un examen? ¿No? Otras estrategias es evaluar con un proyecto. Tiene más lógica, ¿no? Es decir, yo tengo un conocimiento, entonces propongo un proyecto y ese proyecto lo sacan los estudiantes, las estudiantes, ya sea en conjunto o ya sea individualmente. Por ejemplo, nuevamente regreso con el grupo. ¿Cómo sé lo que saben ustedes? Tengo una vaga idea desde mi subjetividad y desde mis observaciones. ¿Cómo sé cuánto es lo que saben? Lo voy a saber más a detalle cuando ya hayan puesto algo en práctica. Es decir, su trabajo de tesis, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo en su trabajo de tesis? Ahí es donde se pone la práctica. Ahí es donde se pone el trabajo que vamos a hacer, ¿no? En ese sentido, ya estoy viendo toda esa argumentación, todo es cuando ustedes lleguen a presentar su examen, ¿no? Su defensa de tesis, no van a llegar pensando que, es el más terrible de los profesores, me va a preguntar no sé qué, no sé cuándo es posible que no pase la tesis. No, porque en realidad ustedes no fueron por la calificación, ¿no? Ahora, hay otras formas de titularse, ¿no? Yo no voy a hacer tesis porque yo ya llevo buenas calificaciones y yo me voy a titular por promedio. Perfecto, ¿no? No pasa nada ahí, ¿no? Si tienen la capacidad o si tienen la facilidad de titularse por promedio, pues está muy bien. El problema será en que ustedes nunca aplicaron nada práctico en su vida educativa. Y entonces no quiere decir que no lo vayan a aprender, pero era mejor aprender antes que tarde, ¿no? Es decir, en ese sentido, nosotros como docentes, o en este caso su servidor como docentes, estoy intentando hacer esta administración educativa y esta gestión educativa con ustedes. Intentando impulsarles, intentando darles, digamos, ideas, intentando esta reflexión, ¿no?
que me va a permitir entonces avanzar en precisamente este conocimiento que quiero alcanzar, ¿no? Yéndonos un poco más arriba, digamos, con la gestión educativa y con la administración educativa, que tiene que ver también con la política educativa del país, ya comentaba su compañera que precisamente la administración educativa tiene que ver que se encarga básicamente de la dirección de la administración de las instituciones educativas en este sentido empresarial, ¿no? Y que la gestión es la que se vuelve más humanista. Ok. Esa es la diferencia que nos ponen aquí. Pero administrar significa, ya lo vimos en otros espacios, significa tomar todos los recursos que cuenta la institución, la empresa, yo como sujeto, como familia, como persona, ¿no? Es decir, todos aquellos recursos de los que me puedo valer para poder usarlos en ciertos espacios necesarios, ¿no? Decía Itzel, yo me administro, me dan tanto para la semana y entonces en esa semana yo estiro los billetes lo más que se puede para que pueda yo salir esa semana y entonces me administro, ¿no? Ok. Tengo la materia de investigación educativa. Ok, ¿cómo me administro yo en mis tiempos, yo sujeto, cómo me administro en mis tiempos para que pueda yo hacer estos trabajos de tesis que se me piden, ¿no? ¿Cómo me estoy administrando? Es que trabajo de 8 de la mañana a 2 de la noche, ¿no? Ok, bueno, hay que buscar un espacio ahí, a lo mejor a las 2 de la mañana, a las 3 llegas a casa, duermas de 3 a 10 de la mañana, ¿no? Y de 10 a 11 te pones a estudiar un ratito, escribes, etcétera. Es decir, ¿cómo nos administramos en ese sentido? Ahora, en ese sentido, la administración, ¿no? Ya hablábamos de la administración en tiempos con respecto a lo educativo, con respecto a los docentes, cómo administran la educación, hacia los alumnos, cómo los directores administran la educación hacia los profesores y hacia los alumnos, y así cada una de los niveles subsecuentes, ¿no? Ahora, la gestión educativa son todos los medios, todas las estrategias, toda la búsqueda de información, todo aquello que me va a permitir conseguir, ¿no? Que me va a permitir conseguir las herramientas, la materia prima, los recursos en general para que la administración los pueda administrar, ¿no? Es decir, la gestión tiene que ver con gestionar, con buscar, ¿no? Cuando estemos en la institución, cuando trabajemos en una institución ya o estemos en nuestra práctica docente diaria, vamos a escuchar mucho al director que en estos consejos técnicos, vamos a escuchar mucho al director o a la directora decirnos que van a hacer gestión, ¿no? En la presidencia de la comunidad, en la presidencia municipal, o vamos a ir a hacer gestión en el estado o en la SEP. ¿Qué significa? ¿No? Lo único que significa es que van a buscar de una manera, y ya se me fue el internet. Vamos. Está sin conexión. Sí, ya. Bien, ya regresé, creo. No sé si me escucho. Sí, profe. Ok.
Bueno, les decía que el director o la directora, cuando se dice van a hacer gestión, pues buscan precisamente los recursos o bajar esos recursos a las instituciones educativas, ¿no? En ese sentido, gestionar contra administrar, ¿no? No sé si hay alguna duda o alguna pregunta con respecto a ello, alguna participación. Otra vez me fui. ¿No? ¿Me fui o no me fui? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues si ahí sí hay internet. Lo escuchamos Ah, Dale. bien. perdón, estoy hablando aquí solito porque de repente no, no, no sé si ya me fui o me quedé todavía. Bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta, alguna participación final, alguna conclusión. ¿No? ¿Todo bien? Pues no, todo lo que comentó, todo bien. Ok, Todo bien. Muchas gracias, Gise. Muchas gracias. Joana, adelante. Bueno, creo que Joana levantó la mano, pero se nos fue también. En Ah, general ya. de lo que Adelante, adelante. sí, Adelante, adelante. yo solamente y por ejemplo bueno, cuando dijo mi compañera, por ejemplo, Itzel, que había maestros que separaban a los que sabían y a los que no sabían, Ajá. y que unos ya no le echaban ganas, por ejemplo, para seguir aprendiendo y que se decaían, considero que eso va dependiendo, por ejemplo, también de, pues, de la capacidad del carácter que tiene cada persona, porque algunos lo ocupan para echarle más ganas y se motivan Claro. y siguen, y otros pues sí se van para abajo. Entonces considero que eso va del carácter propio y por eso es que son aspectos que van influyendo para que pueda lograrse el aprendizaje. El alumno tiene que ver mucho con que se pueda lograr aprender. Puedes tener al mejor maestro y si el alumno no quiere poner de su parte, no vas a lograr pues, que aprenda. Claro. Entonces es, por ejemplo, no puedes ayudar a alguien que no se deja ayudar. Entonces considero que en esa parte es como controversial porque hay alumnos que de plano les dices esto y sí lo hacen y algunos, como ella dice, no, ya no quieren entrar a la clase, otros se desmotivan. Entonces, como pedagogos, creo que Ujú. tenemos que encontrar la manera de hacer que el chico se interese. Mi compañera Gise dijo que su grupo había sido, por ejemplo, em, becado por tener, sin hacer trampas ni nada, y Ajá. habían logrado hacer su examen correctamente y lo sacaron bien. Ujú. Entonces, si ellos lograron aprender, bueno, yo considero que es porque el maestro les hizo algo significativo en su aprendizaje para que ellos se integraran y quisieran como meterse en el aprendizaje y todos juntos. Cuando logramos que un alumno o dos se junten y se interesen por la clase, entonces automáticamente la mayoría o los mismos alumnos pueden hacer que los demás se involucren. Entonces considero que dentro de la pedagogía, bajándolo a lo que tenemos que hacer como nuestra labor, Ujú. sería que pudiéramos lograr crear la estrategia para incluirlos Ujú. pues motivarlos, como, bueno, ya lo hemos visto, y dentro de la evaluación pues teníamos como una idea errónea porque en mi casa también decían, no, es que si sacas 6 eres burro, si sacas 10 Sí, claro. sabes mucho, y si estás en el cuadro de honor es porque ellos son los inteligentes y los que no, no, o los que Cierto. están en la escolta, sí. Entonces, considero que pues teníamos como la idea errónea porque se supone que la evaluación se hace de acuerdo a las habilidades y destrezas que el alumno tiene que ir desarrollando durante su aprendizaje. Es decir, son como nada más un estándar que se pretende que el alumno pueda desarrollar para saber si está aprendiendo y si es capaz. Entonces nosotros lo malinterpretábamos porque decíamos, no, si él logró aprender todo es porque sí sabe. Ujú. Entonces, no. Considero que tal vez, como dicen mis compañeras, habemos muchos para diferentes cosas o que aprendemos en diferentes áreas y no todos somos buenos para lo mismo, pero cuando se trata, por ejemplo, de todos ingresamos a una carrera, todos ingresamos a algo,
Solamente se trata como de ir a desarrollar y trabajar si es que no somos buenos en esas áreas para que podamos lograr alcanzar ese requisito de la calificación. Y ya cada quien depende si quiere que sea alto o que sea bajo o con qué nos conformamos o a qué estamos viendo o qué objetivo queremos alcanzar o no. Y por último, usted comentó lo que es la administración de recursos y pues sí, por ejemplo, ahí entra todo, es un trabajo tanto del alumno, del profesor, de la institución y de la familia. Ya lo habíamos visto, si no hay recursos, por ejemplo, a un niño indígena, si no le das nunca una computadora, no va a tener la oportunidad de que la aprenda. Entonces, si nosotros lográramos que hubiera una gestión, y bueno, lógico, para que hubiera personas que hicieran una buena gestión, tenían que tener una buena educación. Ujú. Entonces, para que tuvieran una buena educación, es muy difícil cambiar a las generaciones que ya salieron, pero ahora nosotros como pedagogos podemos influir en el alumno para decirle, no, a ver, hay que tratar de hacer lo correcto o lo que no es apropiado para intentar que se lograra esto. Y pues nada más considero pues eso. Claro, claro, gracias, Joana. Muy buena participación también en el sentido de, pues de tu opinión y de tu punto de vista ya, o sea, te estás apropiando de lo que realmente es esta parte de la pedagogía, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo es que se evalúa? ¿Cómo las evaluamos a ustedes? ¿Cómo se evalúa? Pues precisamente con este tipo de conversaciones, ¿no? Con este tipo de argumentaciones, con este apropiarnos del contexto en el que estamos. Es decir, nos estamos creyendo ya que somos pedagogos y entonces debemos de cambiar esos paradigmas que venían anteriormente. Y dice Joana, es que nosotros somos los que podemos influir de alguna manera en las generaciones que vienen. A lo mejor las generaciones que ya pasaron, quizás no se puede influir mucho, pero en las generaciones que vienen sí se puede influir, ¿no? E intentar hacer precisamente las cosas de la manera correcta. ¿Cuáles son las cosas de la manera correcta? ¿Llenar a los niños de trabajo o llenar a los niños de conocimiento? ¿Por qué yo solamente pongo un trabajo o dos trabajos? Porque en realidad no me interesa que me llenen de trabajos, ¿no? Que quizás ni voy a poder revisar todos, ¿no? Y es simplemente para justificar una calificación que posiblemente o seguramente no se merece, ¿no? Es decir, es que en tu trabajo no estuvo muy bien y tienes un 7. Ah, bueno, ¿y qué significa un 7? Un 7 significa un 7, no significa nada más, ¿no? Ah, pero si lo pasamos al antiguo paradigma, es que un 7 no eres muy bueno estudiando. Ahora, es cierto lo que dice también su compañera en el sentido de que hay niños que por más que uno quiera ayudarles, no se dejan ayudar, ¿no? No es que no se dejen ayudar, es que simplemente no encontramos la manera de cómo ayudarles, ¿no? Eventualmente los niños, si se les enseña se influye de alguna manera con los jóvenes, ¿no? Seguramente, aunque no aprendan las cosas técnicas de la escuela, ¿no? Seguramente van a ser buenas personas en el futuro, lo cual también es muy importante para nuestra sociedad. Necesitamos gente pensante, consciente, que se apropie de un punto de vista, como ustedes lo están haciendo justo ahora, ¿no? Y que tengan esta visión precisamente de hacer un cambio en la sociedad, ¿no? Empezando por nosotras mismas, empezando por cambiar esas ideas paradigmáticas de que algo tiene que ser como te dicen que tiene que ser, ¿no? Y en ese sentido también lo que dice su compañera con respecto a la administración, con respecto a la gestión. Depende de nosotros hacer gestión, pero también depende de nosotros hacer conciencia con nuestros padres, con nuestros compañeros profesores, con la comunidad, para que en conjunto exijamos lo que es nuestro. No vamos a pedir algo, vamos a exigir lo que de por sí es de nosotros, ¿no? El presidente dice, la educación es un derecho humano, ¿no? Es un derecho, todo mundo debe de estar educado.
Ahora, decía su compañera Gise, bueno, una persona indígena, un joven indígena, un compañero indígena, un pueblo indígena, digamos, en su educación nunca se va a enfrentar a la realidad tecnológica si no se le da un equipo de cómputo, ¿no? Bueno, pero se les ha dado a los jóvenes equipos de cómputo o se les ha dado tablets, ¿sale? Pero son de mala calidad, ¿no? Son terriblemente de mala calidad, son cosas que compran por lotes que no servían desde un principio y que medio prenden, pero que no tienen la calidad. ¿Qué es lo que se hace ahora? Bueno, se beca a los jóvenes, ¿no? Se está becando a los jóvenes, pero se gastan el dinero para otras cosas. Sí, ahí entramos nosotros, como docentes, ¿no? Es decir, ok, ya tienes tu beca, Benito Juárez, estamos estudiando música, necesito que traigas tu guitarra, pues por eso te pagan, ¿no? Por eso te dan esa beca, ¿no? O necesito emprender ya se me fue el internet de nuevo. Estoy hablando solo. Se me fue el internet. Cuchi, cuchi, cuchi. Ay, Dios mío, no puede ser, ahora no tenemos internet. Mira, el otro también te lo acabaste anoche. Mira, no hay internet allá tampoco. No hay internet tampoco. Ay, no puede ser. No tenemos internet. No tenemos internet. ¿Qué hacemos? ¿Quién sabe si están arreglando el cable o no? Una disculpa, se me acaba de ir el internet otra vez. No sé si me escucho. Sí, profe. Ok, ya para terminar, gracias, ya para terminar, es cierto lo que dice su compañera en este sentido de que necesitamos forzosamente unirnos padres, profesores, directores y gestionar en el sentido de exigir lo que nos pertenece, ¿no? Es decir, exigimos una escuela digna porque queremos una calidad de educación mejor, ¿no? Y entonces vamos y exigimos esos recursos para mejorar nuestra escuela, ¿no? Bueno, alguien diría, bueno, ¿y qué tiene que ver una escuela bien pintadita, bien hechecita con el aprendizaje de los muchachos? Y la escuela no hace al aprendizaje. No, pero sí te da las condiciones de dignidad para sentirte contento en donde estás, ¿no? Y en ese sentido aprender de mejor manera, ¿no? Necesitamos exigir profesores y profesoras, digamos, profesionalizados. A lo mejor no necesito exigir un profesor nuevo, sino lo que necesito es que este profesor, esta profesora, se profesionalice, ¿no? Y es en esa profesionalización en la que obtiene más conocimiento y entonces comparte nuevos conocimientos. Es decir, nosotras ahora como docentes, como profesoras, ¿no? Saliendo, vamos a llevar ya un conocimiento, pero digamos, con ese conocimiento aplicamos y obtenemos una plaza, ¿no? Y si nos quedamos con ese conocimiento, con el que salimos de la licenciatura, eventualmente va a llegar otro o otra compañera que viene con nuevos conocimientos, ¿no? Y de repente va a traer nuevas ideas y yo voy a quedarme así como en stand-by porque ya no seguí aprendiendo. Y entonces, para que podamos seguir avanzando y tener una educación de calidad, también nosotros como docentes necesitamos seguir estudiando, necesitamos seguir leyendo, necesitamos seguir profesionalizándonos, necesitamos otros cursos, ¿no es cierto? A su compañera decía, es que yo tuve un curso de planeación. Ah, ¿y qué le voy a decir yo o los profesores? ¿Y por qué te sales de la materia? ¿Por qué haces otros cursos fuera de la materia? Eso no es correcto. No, ¿no? Si tenemos la posibilidad de hacer otros cursos, abonaría precisamente a la carrera en la que yo estoy trabajando.
¿no? Porque estoy viendo mi carrera precisamente como eso, como una profesión, ¿no? Como algo a lo que me voy a dedicar con pasión toda mi vida, o parte de mi vida al menos, ¿no? Entonces, en ese sentido de la administración y la gestión, necesitamos precisamente cambiar la mentalidad o los paradigmas de los padres, es decir, el papá necesita cambiar el paradigma de que no es solamente trabajo del profesor educar a los hijos, sino en convergencia con los padres y los profesores y la comunidad, educar, ¿no? Es decir, educarles y educarnos. En ese sentido, compartimos esta fortuna, digamos. Y en ese sentido también necesitamos gestionar estos aspectos para que podamos trabajarlos con el apoyo desde las estructuras que pues nos mandan, digamos, o que pertenecemos a ellas, ¿no? Bien, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Creo que todo lo avanzamos bien. Muy buena participación. Pero si tienen algo más, coméntenme, por favor. ¿No? No, profe, creo que no. No, listo. Ok, ok. Muy bien. Bueno, entonces pasaríamos a lo siguiente, que es precisamente el trabajo de la siguiente semana, ¿sale? Que sería la sesión 5, me parece. La sesión 5, que es la 2.2, la administración educativa como disciplina científica. La administración educativa como disciplina científica. Y de ahí, creo que a ustedes no se los he pedido, se los voy a explicar ahorita. Es nuestra primera clase hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer de ahí un reporte de lectura, ¿no? Y el reporte de lectura es precisamente, pues eso, escribir lo que ustedes recuerdan de la lectura. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, un reporte de lectura podría ser, yo acabo de participar en bueno, estoy en un círculo de lectura a distancia con algunos compañeros de Oaxaca y entonces acabo de participar en un conversatorio de un libro se llama el libro El Mago de Terramar, ¿no? Y entonces el reporte de lectura sería más o menos esto, ¿no? El libro habla de un niño que se da cuenta que tiene, bueno, no se da cuenta, pero él habla de un niño que tiene poderes mágicos y que escucha a su tía, que es una bruja de pueblo, que cómo habla con los animales y cómo es que los hace obedecer. Y entonces el niño lo que hace es que se pone a hablarles a algunos animales y específicamente a algunas cabras, ¿no? Algunos borregos, y estos borregos se juntan al lado de él y entonces el niño con 6, 7 años, ¿no? Baja del cerro en medio de todas las cabras y baja llorando porque ahora no sabe cómo deshacerse de las cabras. Es ahí donde su tía se da cuenta que tiene algunos poderes mágicos que el niño no sabe y que se va haciendo, le va enseñando, digamos, ciertas cosas para que él vaya aprendiendo. Después lo conoce un mago, ¿no? Un mago, y este mago lo toma como alumno, pero el niño quiere aprender más rápidamente y se va entonces a una escuela de hechicería. Y bla, 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 bla. Por ahí va el cuento, ¿no? Más o menos así sería un reporte, ¿no? Ustedes lo van a hacer desde la lectura. No sé si me explico hasta ahí. ¿Sí? Sí, Lick. Sí. Ok, bueno. Sí, profe. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora, ese reporte de lectura tiene ciertas cosas. Una,
que le van a poner aquí en la parte de arriba, lo van a hacer en Word, por favor, y lo van a poner en la parte de arriba el número de reporte. Le vamos a poner, de reporte, número o número, como quieran. Y en este caso va a ser el reporte número 1. ¿Sale? En la parte de abajo le van a poner el nombre. Lo pueden hacer con mayúsculas o minúsculas, no importa. El nombre de ustedes. Y en la parte de abajo, el nombre de la lectura que están reportando. ¿Sale? Nombre de la lectura que reportan. Nombre de la lectura. ¿Sale? Y bueno, en ese sentido, en la parte de aquí arriba. ¿Sale? Número de reporte, nombre de ustedes y el nombre de la lectura que están reportando. Ahora, una vez que ya tengan esto, van a trabajar con Arial 12, todo el reporte. ¿Sale? Arial 12, todo el reporte. Y el título, le vamos a poner título del reporte, ¿no? Se lo vamos a poner en Arial 16. Y todo lo demás en Arial 12. Arial 12, ¿sale? Aquí no es sino aquí sería Arial 12. ¿Sale? Arial 12. Esto debe ser en minúsculas, claro. A excepción del título. Entonces, todo su documento, todo lo que escriban va a ser en Arial 12 con un interlineado de 1.15. ¿Sale? Una separación de entre líneas de 1.15. Ahora, el documento tiene o debe de tener una disposición o un diseño o un margen en la parte izquierda. En esta parte debe de tener 3 centímetros. ¿Sale? En la parte superior 2.5, en la parte inferior 2.5 y en la parte derecha, en esta parte, debe de tener un margen de 2.5. Es decir, izquierda 3.5, izquierda 3, derecha 2.5, arriba 2.5 y abajo 2.5. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, Lick. Sí, profe. Sí, Lick. Ok. Y entonces, en ese sentido, harían su reporte de lectura. Estas mismas características las van a usar para los reportes de lecturas que se les van a pedir las clases que siguen. Ahora, ¿de cuántas hojas van a hacer este reporte de lectura? Bien, háganme un reporte de lectura de una hoja o de máximo 2 hojas, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes tengan que escribir. Por favor, escriban. No me copien y me peguen. No, escriban ustedes. ¿Sale? Es decir, de lo que, por ejemplo, Gise dio su participación y no copió nada del texto. Dio su participación, ¿no es cierto? Pasó lo mismo con Itzel, con Abby, con Joana. No es más, puso puntos de vista, pusieron, es decir, todas nosotras no participamos desde algo que está ahí, que copiamos y que dijimos, ¿no? Sino fue participación nuestra. Eso es lo que quiero en su reporte. No quiero las mismas palabras, no quiero que pongan las mismas palabras a menos que las citen. Lo que quiero es que me reporten la lectura, ¿no? ¿Qué piensan de la lectura? ¿Por qué escriben lo que escriben? Es decir, hagan este ejercicio de escritura. Recuerden que esto también nos sirve para la tesis. Y hablando de tesis, ya sé que lo voy a tratar mañana, pero dice mi mamá citándola aquí, dice, tú pareces cuchillito de palo, no cortas, pero bien que jodes. Y entonces así, con ustedes yo voy a estar ahí siempre diciéndoles de sus documentos. No me los han enviado, solamente un par de compañeras me han enviado algo. Y recuerden que esa es su calificación. Si no tenemos cuando menos el 20% de avance en la tesis, van a reprobar esta materia. ¿Sale?
entonces hay que aplicarse con respecto a la materia de investigación educativa, no en esta específica, sino esa materia de investigación educativa. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, algo que comentar, que sugerir. ¿No? Se me fue el internet. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se me está yendo mucho el internet? Ok, ¿me escuchan todavía? Sí, Ok, ya eso sería todo, señoritas. Nos veríamos la siguiente clase, ¿les parece? Sí, Leix, sí. después de que nos amenazó. Ah, no es cierto. No es cierto. Sí, Leix, está bien. No, no es una amenaza, ¿eh? Es una advertencia.